Hola amigos, ¿qué tal? Bueno, una semana más estoy aquí con todos vosotros para de nuevo seguir revelando estos secretos misteriosos que hasta ahora se han mantenido ocultos por todas nuestras élites gobernantes y por todas nuestras religiones. Pero bueno, aquí estamos nosotros para revelarnos y para ayudaros cada día a dar un pasito más en vuestra evolución espiritual. Os advierto que el vídeo de hoy es bastante fuerte. Pero bueno, como siempre, voy a empezar por las preguntas que me hacéis cada día o cada semana a través del correo. Y hay una pregunta muy simpática que además corroboró una buena amiga mía y que me dijo: Mavi, eso tienes que contarlo, me decía el otro día. Bueno, pues efectivamente lo voy a contar si es que os ayuda a todos a encontrar un poquito más vuestro camino y quiénes sois en realidad cada uno de vosotros. La pregunta que me hacía a través del correo y que coincide precisamente con lo que voy a contar es: Mavi, ¿cómo llegaste a ser como eres? ¿Cómo llegaste a entender todo esto que nos explicas y todo esto que de alguna manera nos transmites a través de estos vídeos y de todos tus programas? Y además, en la época en que tú naciste, que fue una época difícil y complicada, puesto que las circunstancias las teníamos mucho peor de los que tenéis hoy para ser libres y poder decidir qué queremos hacer o qué queremos decir. Bueno, pues eso lo voy a explicar también en los libros que posteriormente voy a ir publicando, que es otra de la etapa o de las facetas que voy a empezar ahora. Y ahí voy a contar mi vida. ¿Cómo fue realmente ese tránsito de mi vida para llegar a convertirme en quien soy hoy realmente? Mi nombre es María Victoria. Ese era mi nombre completo y el nombre que me puso mi madre. Pero María Victoria era una chica tímida, era una chica reprimida, con una madre de la época, una madre dura y una madre firme, y una hermana muy envidiosa y bastante tirana. Esta es la realidad. Siempre yo era una niña obediente, de las que éramos entonces, las que nacimos en aquella época. Yo soy del 1955 y éramos unas niñas obedientes y niñas que hacíamos caso a papá y a mamá y seguíamos las reglas que había que seguir en aquella época. Pero con el tiempo, esa tiranía, conforme vas haciéndote mayor, va haciendo huella o va haciendo mella en ti, en quién eres. Y te estás dando cuenta que al final te vas convirtiendo en un personaje que no eres y que mucho menos deseas ser. A pesar de lo joven que yo era, necesitaba evadirme y no poder más. O sea, salir de las circunstancias que tenía, y decidí un día pues poner fin a mi vida, como ya conté en otro vídeo. Como no veía otra salida, porque entonces no teníamos muchas salidas, pues decidí poner final a mi vida. Pero, ¿cuál fue mi sorpresa? Que después de mi experiencia cercana a la muerte, donde ya no llegué a entender del todo quién era, pero sí pude comprender realmente que venía aquí con una misión espiritual diferente. Pero todavía no me revelaron del todo el secreto de mi procedencia. Pero cuando llegué aquí, cuando desperté, me di cuenta que en mi familia, a pesar de lo que yo había hecho, no había cambiado nada. Seguía todo exactamente igual como antes de quererme marchar. Y entonces decidí pues que tenía que buscar otra forma y otra manera de escapar. Entonces las que teníamos era el matrimonio, aunque eras jóvenes, pero era la única forma que podíamos escapar en aquella época de esa situación. Y así lo hice. Entonces pasó el tiempo, creé una nueva vida y seguía sin gustarme María Victoria. No terminaba de entender su falta de decisión, su falta de valentía. No me gustaba todavía quién era esa María Victoria, a pesar de haber creado esa nueva vida. Y entonces decidí crear
un personaje. Inventé a Mavi. Alguien nuevo en mi vida, incluso el nombre, porque a mí todos los de mi círculo me llamaban Mari, era en mi familia. Entonces yo creé el nombre, me cambié el color del pelo y le atribuí unas cualidades que yo quería que tuviera ese personaje. Y empecé a ser Mavi. Cada mañana lo que hacía era que me peinaba, me arreglaba como yo me imaginaba que era Mavi, arregladita, con una raya siempre hecha, que eso es en mí, en mí es algo sagrado, y me vestía de Mavi. Al vestirme de Mavi, me sentía Mavi. Es curioso, pero a veces me pasa como los actores. Los actores muchas veces cuando se suben al escenario, llega un momento que se creen su propio personaje. Por eso lo interpretan tan bien, porque se meten tanto en el personaje que llega un momento que lo interpretan y parecen real, lo viven, no lo interpretan, lo viven. Pues yo hice exactamente eso. Me convertía en Mavi cada mañana y entonces todas las cualidades que yo había atribuido a Mavi las tenía que ir aplicando. Creeros que con el tiempo Mavi y María Victoria son la misma persona. Fui de alguna manera trasladando todo eso que no me gustaba de María Victoria, lo fui trasladando a Mavi y me convertí realmente en Mavi. Pero hasta llegar a eso, empecé a entender que realmente las opiniones de los demás nos influencian demasiado en nuestras vidas. Nos influencian sus críticas, sus envidias. Al final, nos damos cuenta de que nos vamos convirtiendo poco a poco en un producto social, hecho a forma de los relatos que hay en la época, en el momento. Pero pocas veces nos atrevemos a ser nosotros mismos, con nuestros defectos y con nuestras virtudes. Por eso yo diseñé a ese personaje. Dejó de importarme lo que la gente pensara o lo que la gente dijera. Yo creé a Mavi y hoy, creerme, me siento muy satisfecha de ser Mavi. Entendí, por desgracia, que las familias que hemos elegido aquí pueden a veces ser nuestros peores enemigos. Porque, como conté ya en otro programa o en un vídeo anterior, ellos vienen a ponernos las pruebas más difíciles y más complicadas. Entendí también que si yo no logro estar bien conmigo misma, nunca lograría estar bien con nadie, y mucho menos soportar a nadie. Y os aseguro que he vivido las pruebas más difíciles y más complicadas para que aprendiera la lección de que nunca una persona debe intentar atentar contra su propia vida. Y eso me lo recrudecieron para que aprendiera esa lección. Pero yo tengo un lema: si yo no me amo, no hay nadie en el mundo que me va a amar. Y tampoco seré yo capaz de amar a nadie si primero no me amo a mí misma. Con lo cual es algo que fui aprendiendo conforme iba saliendo de esas situaciones difíciles y complicadas. Aprendí que no me tengo que juzgar, porque si yo no me juzgo, tampoco juzgaré a nadie y podré entender mejor el proceso que vive cada uno en su evolución. Cuidado, una cosa es proceso, otra cosa es pereza, para ir luchando y salir adelante. Son dos cosas diferentes. Lo primero lo tolero, lo segundo no, porque cómodos somos todos, pero realmente conseguir lo que a uno le cuesta, hay que esforzarse para llegar a lograrlo. Bueno, pues así, poco a poco, me fui convirtiendo en quien soy hoy, porque entendí que una pareja
comparte lo que tú tienes o lo que tú eres, pero no te aporta esa felicidad que tú estás buscando o que quieres lograr. Los hijos aprenden de lo que tú tienes o lo que tú eres, pero tampoco te aportan nada nuevo a tu personaje. Y los padres y hermanos, pues te ayudan inconscientemente a que saques lo que tienes y lo que eres. O sea, que cada uno, sin darnos cuenta, cumplimos nuestro papel, pero al final todos hacen que nosotros nos convirtamos en lo que realmente somos. Hasta que despiertas y te das cuenta, pues que los amigos incluso, unos te pueden ser leales y otros te pueden llegar a traicionar. Así es que, en definitiva, miras alrededor y ¿quién tienes? A ti misma. Solamente a ti misma y, por supuesto, a tus guías y los maestros, que aunque no los veamos, siempre, siempre están así, están aquí con nosotros. Amigos, no confundamos nuestro personaje. Seamos nosotros tal y como somos. Eso sí, hay una ley y una regla que nunca jamás en la vida debemos traspasar. Nunca hagas daño a otra persona. Intenta buscar la felicidad como tú creas, como tú consideres que es oportuno y que es tu camino. Pero la ley prohíbe hacer daño a los demás. Eso la mayoría de veces la infringimos, porque en realidad cuando nosotros o simplemente nos han hecho a nosotros daño y guardamos ese rencor y ese odio, al único que estamos satisfaciendo es a nuestro ego. Y ese es el que realmente tenemos que llegar a anular cuando estamos aquí, el ego. Bueno, y una vez que os he explicado más o menos quiénes soy y cómo soy, vamos a pasar a comentar otras cosas importantes que también quiero decirlas hoy porque considero que debemos de saberla. Lo primero que voy a decir hoy es que el huracán Milton que pasamos hace unas semanas, pues fue provocado por las élites. No fue un huracán normal y corriente y un fenómeno natural. Es una pena que hayamos llegado a esta situación, pero estamos así. Estos fenómenos que ellos causan, lo que hacen es que les ayudan a mantener la teoría de que realmente es cierto lo del cambio climático. Pero esos son programas de control secreto que ya se están aplicando desde hace tiempo y que están operando desde las sombras. Existen pruebas más que evidentes de que este acontecimiento fue manipulado desde el mismo momento que comenzó y, sobre todo, la trayectoria que después siguió. Es indudable que eso ya delataba la intención. Es un fenómeno ocasionado por HAARP y controlado con una total y absoluta precisión. Imaginaros que de pronto lo teníamos a un nivel 1, pasábamos a un nivel 5 que se lo llevaba todo, que eso es bestial, y volvía de nuevo y de repente a un nivel 1. HAARP es el resultado de una tecnología muy avanzada y una máquina que permite modificar el clima a voluntad. Y además se encuentra en el fondo del Océano Pacífico. HAARP puede mover las capas tectónicas de la Tierra y crear fenómenos de cualquier tipo. En realidad, esto son unas armas diseñadas para golpear las zonas específicas que a ellos más les interesan, dejándolas total y absolutamente devastadas. Pero, ojo, sin que quede ninguna prueba ni ningún rastro de que han sido provocadas. Esto es lo más grande. Es un arma total y absolutamente silenciosa. Y aunque nos cueste todavía creer en estas cosas
o nos cueste pensar que esto está en nuestra realidad, lo tendremos que ir asimilando. Y os aseguro que no es ninguna teoría y mucho menos una conspiración. Es la pura realidad que estamos viviendo en este momento. El control climático es un hecho. Y la pregunta es, ¿cuántas veces más vamos a ver fenómenos como estos que causen tantas y tantas muertes, tantos y tantos desastres y dejen a tanta y tanta gente sin hogar? Es triste que estemos tan manipulados, pero al mismo tiempo tan ciegos para no ver esa realidad. Hoy, y esta es la parte quizá más dura de este vídeo, o más fuerte de lo que voy a relatar, voy a contar otra verdad que muy poca gente conoce. ¿Recordáis la fecha, el 22 de diciembre del 2012? En el 2012 se decía que venía el fin del mundo, hubo un cambio increíble, la gente estaba súper alarmada porque pensaban que el mundo se iba a acabar. Pero la gente pensaba que iba a haber una catástrofe o que iba a haber algo gordo que en un momento determinado nos iba a destrozar todo, iba a aniquilar la Tierra. En esa fecha, además, se escribieron muchísimos libros, ninguno tenía ni puñetera idea de lo que estaba hablando ni diciendo, y cada uno desarrolló lo que pensaba que podía ser ese 2012, esa fecha que habían predijo los mayas, ¿os acordáis? Y que todos pensamos en aquella época que se habían confundido, que se habían equivocado. Hubo gente que llegó a tener miedo de ese acontecimiento, de qué iba a pasar realmente. Sin embargo, pasó esa fecha, no ocurrió absolutamente nada y la preocupación también pasó. Con lo cual se dijo que la predicción de los mayas había sido totalmente errónea, había sido equivocada. Pero, ¿fue así en realidad lo que pasó? No. Lo que ocurrió es que no se supo interpretar el mensaje que traía realmente esa fecha, ese 22 de diciembre del 2012. Esa fecha lo que marcó fue el comienzo del apocalipsis. El 22 de diciembre del 2012 fue el día en que los 4 jinetes fueron liberados. Luego, fijaros si es una fecha importante. Ellos, estos 4 jinetes, iban a preparar el terreno para lo que vendría después. Y os aseguro que ya no hay marcha atrás. Ese fue el comienzo del deterioro y de la destrucción de esta humanidad, tal y como vamos viendo al pasar del tiempo. Pero no sería de golpe, como la gente pensaba que realmente iba a ocurrir. El primer jinete era el conquistador con su arco. Ya había hecho su trabajo: poner a las naciones en discordia y sembrando el caos político y social. Estamos contemplando la corrupción de los gobiernos, su falta de escrúpulos con el pueblo que dirigen, cómo están empobreciendo a la gente, cómo ya no esconden lo que realmente pretenden hacer con las naciones, como perder nuestras soberanías, nuestros idiomas, nuestra bandera, y hasta nos incitan a perder nuestra ética y nuestra moral. Los delincuentes en la calle, los honrados perseguidos. Los jóvenes sin cultura y facilitándoles todo tipo de vicios y diversiones,
pero a pocos los incitan a tener espíritus de lucha y superación. Además, observar que está ocurriendo exactamente lo mismo en todos los países y en todos los lugares. No es algo local, no es algo que esté ocurriendo en España o en Francia o en Estados Unidos. Está ocurriendo a nivel mundial. Esto es lo que nos debería de hacer pensar que no es lo normal, porque siempre ha ocurrido pues que un pueblo estaba mal, un país estaba mal, pero otro le ayuda y otro lo motiva y otro pues emigran y el otro los acoge a los emigrantes y vamos saliendo adelante. Ahora no. ¿Dónde te vas ahora? ¿Dónde te escapas? Cuando realmente todos están igual. Parece que una mano negra invisible nos estuviera conduciendo directamente al abismo. El segundo jinete, la guerra. No era solo una pura manipulación o una manifestación de violencia. Había una clara intención detrás de cada bomba y de cada arma que ha sido disparada. Este jinete no solo causa destrucción, sino que controla también la mente de los líderes, manipula sus pensamientos y los obliga a tomar decisiones irracionales, al llevar al pueblo a la violencia sin tener ningún sentido. Fijaros cuando veáis el discurso de algún gobernante o los veáis en el Parlamento, la frialdad que tienen en sus miradas. Sus ojos están vacíos de sentimientos como si realmente estuvieran poseídos. Entonces, cuando me llegó esa información, lo entendí. No eran los gobernantes. Los gobernantes son las marionetas del Apocalipsis. Acordaros la semana pasada que estuvimos hablando de Abraham y conté cómo Abraham había sido simplemente un peón de toda esta guerra entre el bien y el mal. Cómo a él, ofreciéndole la tierra prometida, en realidad él era un puente entre los que querían rebelarse contra el demiurgo y los que querían establecer su nueva orden, pero al final era un peón de todos ellos. Bueno, pues así ha sido a lo largo de la historia. Y preguntábamos y decíamos, ¿quién tiene que terminar esta guerra? Esta guerra empezó en Jerusalén y tiene que terminar en Jerusalén. Y hablamos de que tenía que venir alguien a terminarla. Posiblemente sepamos quién es, quién va a venir después. Pero seguimos hablando del tercer jinete. El tercer jinete es el hambre. Las hambrunas están devastando el mundo en completo silencio. Prohíben sembrar las tierras. Ya no dejan a los agricultores que siembren sus tierras. Esas tierras que una vez fueron fértiles y nos proporcionaban los alimentos frescos que nosotros necesitamos para tener la salud que hemos tenido hasta ahora. A gente que las van sacando de sus países para desestabilizarlos con promesas de algo mejor que desde luego nunca llegará. Y mientras ellos se van apropiando de todos sus recursos naturales, de todos. Pantanos que nos están destruyendo aquí, en nuestro país, para que de alguna manera no tengamos el agua necesaria para poder sobrevivir. Agua que se están repartiendo ellos porque incluso el agua de los ríos se la han repartido entre ellos y se está jugando en bolsa, se la están jugando en bolsa. Impidiendo también, por otra parte, a las lluvias regar el campo con esos aviones
y esos chemtrails que nos están lanzando el mercurio que está secando los árboles, secando los bosques y secándolo todo. Los países que por culpa de esas absurdas guerras que son sus negocios, en definitiva donde ellos ganan dinero, están desprovistos de lo más fundamental para vivir. Otros que los han invadido y les han quitado sus propios recursos naturales. Incluso no los dejan ni vivir en su propia tierra. Eso es lo que estamos contemplando y viviendo ahora en este momento con este tercer jinete. Llega el cuarto jinete, la muerte. Su paso es silenciosa, pero letal. ¿Qué están haciendo? ¿Enfermar a la gente con epidemias inexistentes? ¿Obligándolas a ponerse cosas que más bien matan que sanan? ¿Manteniendo a la gente medicada como nunca? Constantemente, que lo que están haciendo es mantener la enfermedad, no curándoles. Pero simplemente se hace para que se enriquezcan las farmacéuticas y para ello, con los nuevos protocolos que se han establecido, obligan a los médicos a recetarlas, porque si no, se juegan su titulación y las pierden. Unas plagas invisibles que no han existido nunca ni con tantas medidas como tienen ahora para prevenir. Obligarnos a comer insectos. Imaginaros qué cosa, tratando de convencernos de que es que los insectos son saludables, es un veneno para nuestro cuerpo. Comidas prefabricadas que nos hacen, carne preparada, prefabricada, que hacen en esta, que con el sabor a carne, pero que es plástico total, con la cual enganchan a los jóvenes y los acostumbran a ellas para que de alguna manera no puedan comer comida sana si sus madres no cocinan como hemos cocinado toda la vida. Muertes y muertes detrás de sí. Personas irradiadas constantemente con quimios y con radioterapias. El flúor en todos los dentríficos que nos los lleva metiendo desde hace años para que no despierte nuestro tercer ojo. Incluso en los colegios se obligaban a los niños a tomarlo. La violencia que se potencia y ya no se castiga. Simplemente se reprende un poquito para disimular. Todas estas cosas se potenciaron a partir del 2012, que fue el tiempo establecido para el comienzo del apocalipsis. Pero los humanos seguimos estando tan dormidos que siempre buscamos otros culpables para que, de alguna manera, nos obligue a desviar la atención y a no ver nunca la realidad existente. Pero nosotros no somos responsables de nada de eso. Estamos dentro de un programa que ellos van a cumplir. Esos 4 jinetes ya están aquí, pero es solo el preludio de lo que está por venir. Lo que este cardenal del Vaticano que nos está haciendo esta revelación comienza en su escrito es que lo que han ocultado realmente ese apocalipsis es un 5.º jinete, el que está por venir. Este 5.º jinete ha sido borrado de la historia deliberadamente. Su nombre no se mencionaba con frecuencia en ningún texto sagrado, ni tan siquiera en las profecías. Pero entre esas nuevas profecías, sí hemos descubierto su identidad.
El texto lo llama Hades. Hades es algo que resonaba en la antigua mitología, pero lo que en realidad este nombre representa es algo mucho más terrible y mucho más tenebroso. Hades no es solo un jinete del Apocalipsis, es el final en sí mismo. Los otros 4 eran la preparación, la antesala de la destrucción. Hades era el encargado de desatar el verdadero juicio final. Pero no solo va a venir a por el cuerpo de los mortales, también va a venir a por las almas. Hades transfiere las fronteras entre lo físico y lo espiritual. En los textos antiguos era conocido como el guardián del inframundo. Aquí Hades controla no solamente la mente física, sino el destino de las almas. Es un juez final que no otorga ninguna redención, solo condenación. Lo más perturbado es que su forma física no es siempre la misma, sino que adquiere la forma que más temiéramos los mortales. Un ser que se alimenta de nuestros miedos profundos y de tener a la humanidad siempre en esa tensión, en esas depresiones, en esa ansiedad. Su manifestación más común es la de un hombre lobo gigantesco. Y esto os lo voy a contar el próximo día con también informaciones directas del Vaticano. Los textos anunciaban que la aparición de Hades no iba a ser instantánea. Los 4 jinetes lo que hacen es que preparan el camino para su llegada. Cada plaga, cada guerra, cada desastre climático es una señal de que cada día está mucho más cerca. Y pretende que con cada cuerpo que caiga, llevarse sus almas a ese inframundo de donde él procede y controla, donde solamente hay condenación eterna. Quien recuerde su soberanía nunca más volverá a caer en esas redes. ¿Entendéis ahora por qué es tan importante que despertemos en este tiempo? Pero no por curiosidad de despertar, sino que tomemos una acción real sobre quiénes somos. No quiero saber, pero tengo mucho que hacer, pero no tengo tiempo, pero es que estas excusas que nos vamos poniendo siempre que estamos entretenidos con el sistema, pero que en realidad nunca llegamos a profundizar en nada, absolutamente en nada. Siempre nos quedamos en el mismo peldaño, en el mismo escalón. ¿Por qué nos quieren ignorantes? Porque quien despierta ya no puede ser manipulado. Quien reconoce el engaño y lo mira de frente, deja de caer en él. Quien conecta con su propio poder es cada vez más fuerte y autosostenible. Quien se gobierna a sí mismo ya no se deja gobernar por el sistema. Quien se desintoxica vuelve a descubrir que su cuerpo tiene la capacidad de sanarse por sí mismo. Y quien recuerda su soberanía, como he dicho antes, nunca más vuelve a ser sumiso a nadie o esclavo de este sistema. Quien se ha liberado de la hipnosis de la pirámide se vuelve una amenaza para esa pirámide a través de su propia liberación. ¿Qué pasaría si despertáramos la mayoría de gente?
les quitaríamos todo su poder y evitaríamos que se destruyera esta civilización. Nuestra salvación es nuestro despertar. No hay otra forma de salvación. Amigos, yo no quiero asustar a nadie. No quiero que nadie viváis con el temor, porque no tenemos que tener temor. Tenemos que tener valentía para enfrentarnos a lo que viene, a este sistema, a lo que nos quiere destruir y decir no, simplemente no. No estamos para perder el tiempo, ni para buscar excusas en que tenemos otras cosas. Estamos para ajustar el tiempo que tenemos en nuestro despertar más rápido. El próximo vídeo voy a contaros también otra historia de otro personaje que también estuvo entre nosotros y que también ya vino precisamente a volver a encadenar a Hades. Abraham, al que se enfrentaba, era a él. Él siempre fue la puerta que impidió que Hades traspasara esa puerta a los humanos. Pero después, el personaje que vino después también lo evitó, que fue el que contaré, fue de lo que hablaré la semana próxima. Pero ahora no va a venir ya nadie a salvarnos. Ahora es nuestro tiempo. Somos nosotros los que tenemos que despertar y los que tenemos que decir: no sigo más el sistema. Simple y llanamente. Si es más cómodo para vosotros o para algunos dejarse de engañar y seguir con el sistema, pues entonces tendremos poca solución en el futuro. Porque contra más seamos, más debilitamos el sistema. Bueno, amigos, me sabe mal tener que daros esas noticias, pero es que tenemos que llegar a saber exactamente qué es lo que está pasando y cómo lo tenemos que afrontar. Porque si no lo decimos ahora, cuando llegue el momento, si no estamos preparados, ¿qué haremos? No tendremos ningún arma para podernos defender. Con lo cual, es tiempo de decir: voy a crear mi nuevo personaje. Amigos, hasta el próximo día. Un besito. Feliz semana.